revelado el sorprendente vínculo transformador entre el hijo del CEO y la misteriosa empleada de limpieza Alejandro, heredero directo de una de las multinacionales más poderosas de la Ciudad de México, caminaba por los pasillos de su oficina con el peso de un futuro impuesto en cada paso. Las paredes de cristal reflejaban un mundo hecho de lujo, donde las expectativas familiares eran tan contundentes como las reglas que regían su vida. A sus 24 años, debía ser el joven y brillante sucesor que su padre había soñado, pero en su interior, una batalla latente se desataba, consumiendo cada pensamiento. Mientras sus compañeros hablaban de proyecciones, cifras y estrategias, él se perdía en un mar de melancolía, anhelando un camino menos recto, menos predecible, la música. Sin embargo, cada nota que deseaba tocar parecía reprimida por la presión de ser el hijo del CEO. Su mundo cambió una mañana, cuando en el break de la oficina, escuchó una melodía que emanaba del área de limpieza. Era una canción, suave y melancólica, que se filtraba entre las conversaciones frías de los ejecutivos. Era Leticia, una mujer de 40 años que limpiaba sin descanso los espacios que otros ocupaban. Su tesón al cantar despertó en él una chispa dormida, un eco de lo que realmente significaba la pasión. Alejandro se detuvo, paralizado por la belleza de aquel momento. Frente a él, había una mujer que, a pesar de las dificultades, había encontrado en la música un refugio, una salvación. Aquella singular conexión entre ellos, dos mundos aparentemente opuestos, se volvió ineludible. Las semanas siguientes, Alejandro comenzó a visitar a Leticia durante sus almuerzos. Cada encuentro se llenaba de confidencias y momentos de vulnerabilidad. Ella compartía los sueños de su hija, una joven prodigio del violonchelo que merecía un futuro brillante, uno que Leticia había luchado por forjar bajo el peso del sacrificio. A través de sus historias, su voz resonante y sus ansias de libertad, Alejandro descubría una fuerza que le era ajena, una fuerza que simple y llanamente nunca había cultivado. La admiración que sentía por ella comenzaba a zarandear sus cimientos, a obligarlo a cuestionar el sentido de su existencia en la corporación que lo había definido hasta el momento. Fue en una de esas conversaciones cuando la esfera de su mundo corporativo empezó a crujir. Leticia le reveló que su empleo estaba en riesgo, debido a movimientos dentro de la empresa que denunciaban un recorte de personal. Para ella, esa notificación era un golpe devastador, un recordatorio cruel de que su sacrificio y dignidad parecían invisibles para quienes se sentaban en las juntas. La angustia que la envolvía afectó a Alejandro profundamente. La imagen de su padre, cuya voz firme y autoritaria dictaba su vida, se volvió dolorosa de contemplar. Su mente se aceleró, el enfrentamiento se avisoraba a lo lejos. La responsabilidad era abrumadora, y la voz de su padre resonaba en su cabeza, recordándole que su deber era continuar el legado familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, un torrente de emociones lo invadió en ese instante crucial. ¿Debería enfrentarse a su padre y defender a Leticia? ¿Cómo podría hacer algo así, arriesgando su propio lugar en el mundo que conocía? El dilema interno se tornaba ineludible, y cada respiración se convertía en una lucha por encontrar su voz. La angustia se intensificaba, el deseo de actuar chocando con el miedo a defraudar su legado. En ese vaivén de sentimientos, una verdad comenzó a aflorar, quizás su verdadera lucha no era solo por Leticia, sino por sí mismo. Y así, en medio de la presión y la incertidumbre, Alejandro se encontró en una encrucijada, listo para tomar una decisión que podría cambiar su destino y el de aquella mujer que le había mostrado un camino distinto a la ambición sin corazón. La decisión se cernía sobre Alejandro como una sombra amenazadora. Cada día en la oficina se volvía más pesado, como si la presión de ser el hijo del CEO fuera un manto que le limitaba el movimiento. En las reuniones de trabajo, las palabras competían con sus pensamientos,
cada expresión de confianza en su futuro como sucesor parecía una burla cruel a su dilema interno. La imagen de Leticia, su sonrisa cansada pero esperanzada, surgía en su mente mientras escuchaba las proyecciones de ganancias. Ella representaba un mundo de autenticidad que él ansiaba, un mundo donde el éxito no estaba medido por cifras, sino por pasiones. Cada encuentro con ella durante el almuerzo lo llenaba de una energía fresca, pero también de una creciente ansiedad. ¿Acaso su deseo de ayudarla era el primer paso hacia la libertad que tanto anhelaba? Una mañana, mientras el aroma del café invadía la oficina, la realidad le golpeó con fuerza. Su padre le había solicitado una reunión. Esa frase resonaba en su mente como un eco ominoso. Alejandro sabía que, como la figura máxima de la empresa, su padre jamás aceptaría que su hijo se involucrara en pleitos ajenos a la estructura corporativa. Sin embargo, la inacción lo estaba consumiendo. La idea de permanecer en silencio mientras Leticia corría el riesgo de perder su trabajo era simplemente insoportable. En la sala de conferencias, Alejandro se encontró frente a frente con la figura imponente de su padre. La conversación comenzó como una simple revisión de objetivos para el próximo trimestre, pero en su interior, Alejandro se debatía entre la obediencia y la verdad que lo quemaba. Estoy preocupado por el recorte de personal, padre, se atrevió a decir. Las palabras brotaron, implacables, un grito silencioso por un cambio. Su padre lo miró sorprendido, una mirada fulminante que le hizo cuestionar cada palabra. Tú sabes que estos son momentos difíciles. Hay decisiones que se deben tomar por el bien de la empresa. Alejandro se sintió desgarrado. Pero hay personas, historias detrás de esos recortes. Leticia, por ejemplo, su hija necesita apoyo, y este trabajo es su vida. No puede simplemente anular eso en una junta. Cada palabra lo empujaba más hacia el abismo de su realidad. La presión de ser un buen hijo y un buen heredero se volvían cadenas en su alma. Su padre refutó su afirmación con desdén. Debes jugar tus cartas sabiamente, Alejandro. Serás el líder que esta empresa necesita, no un defensor de causas perdidas. Ahí, en esa fría sala, sus mundos chocarían inevitablemente. La impotencia se desbordaba en su interior. El fuego del conflicto en su mente era provocado no solo por el deseo de justicia hacia Leticia, sino por la lucha por su propia identidad. Un silencio denso los envolvió. La mirada de Alejandro se endureció. Había tomado una decisión. No podría dejar que su futuro se definiera por el legado de su padre. El momento de actuar había llegado, y en un instante de claridad fugaz, un camino se desenmascaró ante él. Aquella misma tarde, se encontró con Leticia. Sus ojos experimentaron la tristeza del mundo, pero también sus esperanzas que, de cierta forma, lo desafiaban. He estado pensando en lo que me dijiste sobre tu hija, empezó él, y la incertidumbre de sus palabras fue rápidamente reemplazada por una resolución decisiva. Quizás hay algo que puedo hacer. Mientras los latidos de su corazón resonaban más intensamente, finalmente se dio cuenta, su viaje no solo era en defensa de Leticia, sino una expresión de su propia lucha por autenticidad. La dirección que tomaría a partir de ese momento se tornaba cada vez más clara, pero en su interior un nuevo miedo emergió. La confrontación con su padre inevitablemente acercaba el final de su zona de confort. El futuro se desplegaba vasto y aterrador, lleno de posibilidades pero también de incertidumbres. Con cada palabra que intercambiaba con Leticia, su espíritu se iba liberando, pero la pregunta aún persistía, ¿sería suficiente el coraje para cambiar el rumbo de su vida? Una resolución irrumpe en su corazón, pero el eco de su decisión inminente crea una tensión insostenible. Ahora, Alejandro no solo busca salvar a Leticia, sino también reclamar su vida. ¿Pero sería capaz de enfrentarse a su padre y a lo que esto significaría para todo su mundo? La batalla comenzaba a hacerse inminente, y la confrontación esperaba a la vuelta de la esquina. El día siguiente comenzó de forma diferente para Alejandro. Decidió que nada lo detendría y que debía actuar con determinación. Su mente bullía de ideas y estrategias mientras se dirigía a la oficina, con un objetivo claro: buscar formas de ayudar a Leticia. Su alma anhelaba un propósito más allá de ser solo un sucesor. En la reunión de la mañana, las cifras y proyecciones comerciales apenas lograban captar su atención.
En cambio, sus pensamientos giraban en torno a cómo intervenir en la situación de Leticia sin cruzar la línea que lo distanciaba de su padre. Con la mente alerta, observaba a los directivos, notando no solo sus palabras, sino los gestos, las miradas, los silencios. Cada uno de ellos era un actor en el drama corporativo donde él, como hijo del CEO, debía encontrar su papel. Una vez terminada la reunión, se quedó en su oficina, tratando de generar un plan. Con un suspiro profundo, abrió la computadora y comenzó a investigar. Los costos del departamento donde trabajaba Leticia, las dependencias de la empresa y, lo más importante, la posibilidad de una reestructuración interna que no afectara a las personas que él quería ayudar. Las hojas llenas de números y datos se convirtieron en su segunda piel. Empezaba a descubrir no solo las debilidades de la empresa, sino también su resiliencia. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con un viejo amigo de la universidad, Hugo, quien trabajaba en recursos humanos. La reunión era casi casual, pero Alejandro sabía que la clave estaba en aprovechar esa conexión. Ciertamente, las decisiones son difíciles en tiempos como este, le dijo Hugo mientras compartían un café. Lo que más necesita la empresa ahora es una nueva estrategia que combine eficiencia y buen trato a los empleados. Las palabras resonaban en su mente. Tal vez esa era la respuesta que buscaba. La idea de proponer un programa interno de recapacitación y movilización de talentos podía ser el camino. No solo podría aliviar la carga que pesaba sobre su padre, sino también proveer alternativas a aquellos en peligro, como Leticia. Mientras hablaban, se dio cuenta de que su impulso no solo era emocional, también era un camino hacia la innovación, una forma de liderar más allá de las cifras. Alejandro se sintió revitalizado, daba pasos hacia algo que lo conectaba con su esencia. A medida que se separaban, una bala de emoción reafirmó su determinación. Había comenzado a visualizar una propuesta, algo que podría presentar a su padre. En su mente, las dudas comenzaron a disiparse. Estaba listo para la batalla. Los días siguientes se convirtieron en una intensa explosión de trabajo. Pasó horas en la oficina, diseñando un plan que no solo incluyera estadísticas, sino historias humanas, el relato de quienes podrían perder sus empleos y la vitalidad que aún podrían aportar a la empresa si se les daba una oportunidad. Sin embargo, mientras la propuesta tomaba forma, crecía la tensión entre él y su padre. Los encuentros se volvieron más escasos y cargados, cada diálogo contaba como una chispa que encendía un fuego cada vez mayor. La balanza de su relación se inclinaba con cada día que se acercaba más a su presentación. Una noche, mientras revisaba los detalles, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. El momento que había estado esperando se acercaba, pero también lo que suponía para su futuro personal. Abrir esa puerta significaría no solo desafiar la autoridad de su padre, sino también enfrentarse a la posibilidad de perder su apoyo. Finalmente, en la soledad de su oficina, Alejandro se miró en el reflejo de la pantalla. ¿Sería capaz de defender aquello en lo que creía, arriesgando su lugar en la familia, su futuro en la empresa? La voz de Leticia resonó en sus pensamientos, su lucha era también la suya. La imagen de un futuro donde pudiera ser auténtico y no solo un nombre empaquetado en una herencia, le dio fuerzas justo cuando más las necesitaba. El día de la presentación llegaría con criterios que no solo deberían cambiar la dirección de la empresa, sino también definir su propia identidad. Sin embargo, la incertidumbre le planteaba una pregunta bomba: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacer valer su voz? La presión del momento se palpaba, y un nuevo conflicto se formaba en su pecho. La confrontación con su padre debería ser decisiva. La hora de actuar se acercaba, y, con ella, el reloj comenzaba a sonar. La noche previa a la presentación, Alejandro no pudo dormir. Cada hora se convertía en un laberinto de pensamientos inquietos, un tira y afloja entre el deseo de ser escuchado y el miedo a fracasar. Su mente no paraba de repasar cada detalle de su propuesta, los datos, las historias de los trabajadores y la esperanza que representaba para Leticia. En cada esquina de su mente se encontraba la imagen de su padre, fuerte e imponente, la figura que había vigilado su vida. La posibilidad de decepcionarlo se convertía en un peso casi insoportable. Al llegar la mañana, la oficina ya bullía con atareados empleados, cada uno inmerso en sus propias preocupaciones.
En el camino hacia la sala de juntas, sintió el peso de las miradas de sus compañeros, unos en silencio lo observaban, otros chismeaban. Pero, entre esas voces, una clara resonó en su mente cuando Hugo, con un gesto de aprobación, le dio un golpe amistoso en el hombro. Aquello, aunque simple, revitalizó su determinación. Al entrar, el ambiente era denso. Su padre presidía la mesa, rodeado de los altos directivos que, con serias expresiones, intercambiaban murmullos. Alejandro respiró profundamente, midiendo cada paso hacia el centro de la sala. En su mente, las palabras tomaban forma, el argumento latente estaba a punto de estallar, comenzó la presentación, cada diapositiva se convertía en un ladrillo que edificaba su argumento. Las estadísticas brillaban en la pantalla, pero eran las historias humanas las que despertaban la atención, las realidades de empleados que podrían ver la luz al final del túnel. Describió, no solo cómo cada reestructuración podía aliviar la carga económica, sino cómo podía devolver dignidad y esperanza a quienes eran, en esencia, el corazón de la empresa. Sin embargo, no todos estaban convencidos. El director de finanzas, un hombre con una mirada escéptica, alzó la mano. ¿Y qué pasará con los números? ¿Podemos permitirnos un enfoque tan emocional?, cuestionó, lo que rápidamente desató murmullos en la sala. El desafío latía, y sus ojos se volvieron instintivamente hacia su padre. El hombre de negocios no mostraba emociones, su rostro firme apenas transmitía un destello de interés. Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba, su siguiente respuesta era crucial. No se trata solo de números, respondió, intentando contener la tensión en su voz. Se trata de crear una empresa donde cada individuo sienta un sentido de pertenencia, un impacto. La rentabilidad no solo se mide en cifras, sino en la conexión que forjamos con nuestro equipo. La defensa resonó en el ambiente, un murmullo de asombro se esparció entre los directivos, no obstante, la pelea no había terminado. Más preguntas, más dudas. Cada desafío obligaba a Alejandro a profundizar en su razonamiento, cada respuesta una oportunidad para demostrar que lo que defendía era más que una idea, era una revolución cultural. Pero, entre todo, la mirada de su padre se mantenía constante, una mezcla de sorpresa y desdén. La tensión aumentó cuando, al terminar la presentación, se hizo un silencio ensordecedor. Alejandro sintió como cada latido resonaba en su pecho. El momento decisivo se acercaba. Su padre se aclaró la garganta, y con voz autoritaria comenzó a hablar. Su corazón se detuvo. Espero que entiendas que esto no es solo tu presentación. Es el futuro de esta empresa, y de nuestra familia. La frase quedó suspendida en el aire, una advertencia y un desafío entrelazados. Alejandro se dio cuenta de que el verdadero reto era más profundo de lo que había imaginado. No solo proponía un nuevo rumbo para la empresa, se estaba enfrentando a su propia identidad, a lo que realmente significaba ser parte de esta familia. La batalla por su voz estaba lejos de concluir. Mientras se retiraban de la sala, sintió una mezcla de triunfo y ansiedad. La confrontación no había terminado. La reacción de su padre aún pendía en la balanza, y cada mirada en la oficina se sentía como un juicio, preparado para caer en cualquier dirección. Sin embargo, en el fondo de su ser, había comenzado a sentir que había dado un paso hacia su verdadero destino, no podía darse el lujo de rendirse. El dilema de su legado, su deseo de ser escuchado, pulsaba intensamente. Había abierto una puerta que no podría cerrarse. Las palabras de su padre resonaban en su mente, y una verdad emergía: la transformación no era solo para la empresa, sino para él mismo. Con su mente en ebullición, Alejandro salió de la reunión decidido. Pero una pregunta inquietante se instaló: ¿estaría preparado para enfrentarse a su padre en una batalla que podría definir quién era realmente? La tensión seguía acumulándose mientras cada paso marcaba un nuevo capítulo en su lucha por la autenticidad y el respeto que tanto anhelaba. Alejandro pasó el resto del día atrapado en una vorágine de pensamientos. Cada rincón de la oficina parecía pulsar con las repercusiones de su presentación. Al entrar en su despacho, cerró la puerta y se dejó caer sobre la silla. La adrenalina aún corría por sus venas, la mezcla de emociones lo golpeaba suavemente, pero con fuerza.
Era un instante crítico, uno que podía marcar un camino irreversible en su vida profesional. Con un café humeante en mano, se dedicó a examinar los resultados de la reunión. Había logrado despertar algo en muchos de sus compañeros, pero el escepticismo del director de finanzas aún no martillaba. El eco de sus palabras "podemos permitirnos un enfoque tan emocional" resonaba en su mente. Era una invitación a repensar las decisiones que se tomaban en la alta dirección. Alejandro reflexionó sobre ella, considerando qué significaba realmente dirigir una empresa y cuáles debían ser sus prioridades. La batalla interna entre números y emociones que había planteado debía ser resuelta. Fue en ese momento que su mente giró hacia Leticia, la empleada que había desatado su impulso por la transformación. ¿Qué habría pasado si ella pudiera ser parte de esta lucha? Él sabía que su conexión con ella no era solo una camaradería. Había algo más profundo que lo atraía hacia su forma de ver el mundo. Pensar en ella revitalizaba su esperanza, su convicción, y al mismo tiempo, lo llenaba de incertidumbre. Decidido a dar un nuevo paso, Alejandro salió de su oficina y se dirigió a la zona común, donde la mayoría de los empleados pasaban su descanso. Leticia era conocida por su energía contagiosa y su habilidad para inspirar a sus compañeros a ser mejores en lo que hacían. La encontró hablando con un grupo, y su risa resonaba como un cántico que su corazón anhelaba escuchar. Sin pensarlo, se acercó a ella. «Podemos hablar», dijo, con una mezcla de ansiedad y determinación. Ella frunció el ceño, notando la seriedad en su tono. Lo siguió a un rincón más apartado, lejos de las miradas curiosas. «¿Qué ocurre?», preguntó, preocupada. «Se trata de la presentación de esta mañana», comenzó Alejandro. «Siento que la propuesta puede tener un impacto real, pero necesito tu perspectiva. Los empleados como tú tienen el pulso de la empresa, y tal vez, juntos, podamos definir un camino que convenza a los demás». Leticia lo miró intensamente, como si estuviera sopesando sus palabras. «No tienes idea de lo que significa para mí que me incluyas en esto», admitió. «Siempre ha parecido que nuestra voz no cuenta. Pero, ¿realmente crees que podemos conseguir que la empresa escuche esa perspectiva?» «Sí», respondió con firmeza. «Pero necesitamos crear un equipo que represente a todos, que pueda demostrar que las emociones y la rentabilidad son compatibles. Quiero que seas parte de esto». El encuentro no solo encendió una chispa de colaboración, sino que también generó en Alejandro un sentimiento renovado de propósito. La idea de conformar un grupo diverso que abordara la transformación de la empresa con un enfoque integral era su salvavidas. Tenía que conectar con aquellos que, en distintas áreas, podían complementar su visión. Había llegado el momento de unir fuerzas. Los días siguientes los dedicó a marcar el rumbo de su nueva estrategia. Comenzó a generar encuentros informales con otros compañeros de diferentes departamentos, escuchando sus inquietudes y recolectando sus ideas. Sin embargo, había algo más que lo atormentaba: su relación con su padre. Cada día sentía más la presión de tener la aprobación de esa figura que había sido su modelo durante tanto tiempo. Una mañana, tras recibir comentarios mixtos de su grupo sobre una nueva propuesta económica, a Alejandro le surgió una idea. Necesitaba enfrentar a su padre de manera directa. Era el momento de llevar la conversación a un lugar abierto, un duelo donde sus visiones no podrían quedar limitadas a los confines de la sala de juntas. Mientras se preparaba mentalmente para esa confrontación, una revelación inquietante lo acechaba. El camino hacia su propio empoderamiento pasaba no solo por mejorar la empresa, sino también por desafiar sus propios demonios familiares. ¿Revelaría su verdadera visión o solo se sometería a la sombra de su padre? Con el corazón latiendo con fuerza y el futuro lleno de incertidumbres, Alejandro sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Sin vuelta atrás, había despertado la necesidad de una verdad más profunda que se ocultaba tras su historia familiar. La confrontación con su padre se tornaba inevitable, pero él aún no sabía cuán transformadora sería, porque en el fondo, Alejandro empezaba a comprender que la lucha por una empresa mejor era también la lucha por su propia identidad. ¿Sería capaz de enfrentar la expectativa familiar y salir vencedor? La próxima decisión marcaría el rumbo de su vida para siempre. Con cada latido, Alejandro sentía la tensión en su interior aumentando. Era como si su pecho fuera un tambor, preparando el escenario para un encuentro que había atrasado durante años.
Saber que la conversación con su padre estaba a la vuelta de la esquina lo llenaba de un nerviosismo palpable, pero también de resolución. Por primera vez, se sintió en control de su destino, más allá de lo que su padre había dictado hasta ahora. Poco después, se sentó con Leticia en un café cercano a la oficina en un intento de preparar su mente. Mientras compartían un café, Alejandro le expuso la variedad de opiniones que había recopilado. Leticia lo escuchó atentamente, su mirada brillaba con atención mientras él hablaba sobre su ambición. Era evidente que había un espacio fértil para construir algo valioso, y cada palabra de Leticia lo impulsaba un paso más hacia adelante. Alejandro, lo que estás haciendo es valiente, dijo ella, con un brillo en sus ojos. No solo estás considerando el impacto que podemos tener, sino que estás abriendo un camino para que otros también se expresen. No es solo un proyecto, es un cambio de cultura. Así como esas palabras resonaron en su oído, el peso del dilema que tenía por delante se hizo más claro. Enfrentar a su padre no era solo un acto de independencia personal, se trataba de reivindicar su derecho a ser escuchado y validado como líder. La idea de dar un paso hacia el frente, de desafiar la percepción de que debía seguir el legado familiar pasivamente, lo estaba transformando. A partir de ese momento, su visión estaba moldeándose en algo más profundo que simplemente la dirección de la empresa. Con el ímpetu de Leticia y la clara imagen de su objetivo, Alejandro comenzó a plasmar un plan para liderar esa conversación crucial con su padre. Decidió que tendría una presentación, no solo para exponer sus ideas, sino para demostrar que su voz, formada por un equipo diverso de empleados, podía ser tan válida como cualquier proyección financiera. La idea de crear gráficos que mostraran esta dualidad, uniendo los elementos emocionales y económicos, fue surgiendo en su mente. Las noches se volvieron largas y la presión aumentaba. Le daba sentido a cada línea y cada imagen, mientras se preparaba para la revelación que estaba a punto de hacer. Refrescaba su memoria con ejemplos de otras empresas que habían prosperado gracias a la gestión emocional en sus estrategias, convencido de que era más que un sueño, era una necesidad. Sin embargo, la sombra de su padre aún lo acechaba. Había recibido mensajes de que la reunión del consejo se estaba acercando. Alejandro sabía que ese espacio podía transformarse en su escenario de verdad o en su mayor pesadilla. En un rincón de su mente, la inseguridad quería asomarse. ¿Sería capaz de sostener su postura ante la figura dominante de su vida? El día de la reunión, se puso su mejor traje, asegurándose de que cada prenda lo hacía sentir más fuerte. Mientras se dirigía a la oficina principal, las dudas quedaban atrás. La visión de Leticia, su apoyo incondicional, también lo guiaba. Su deseo por laborar en un entorno donde cada voz valía lo impulsó a moverse hacia adelante. Al entrar en la sala, se encontró rodeado de miradas críticas, incluido su padre, quien se disponía a evaluar cada palabra y gesto. Era el momento de la verdad. Sin embargo, esa mezcla de pavor y determinación le permitió recordar la razón por la que estaba allí, no solo por su propia identidad, sino por el legado que realmente quería construir. Nervioso, tomó una respiración profunda, preparándose para el primer argumento. Antes de abrir la boca, un pensamiento le cruzó la mente: el verdadero desafío no está solo en convencer a mi padre, sino en hacer de este espacio uno donde todos se sientan capaces de brillar. Con el alma en la mano, comenzó a hablar. Pero la pregunta que lo acechaba seguía ahí. ¿Se atrevería a desafiar no solo a su padre, sino el sistema que estaba tan profundamente enraizado en su vida? No había vuelta atrás. Alejandro sintió el tiempo ralentizarse. Sus palabras fluyeron con convicción, pero la presión de las miradas que lo rodeaban era casi palpable. Se enfocó en su padre, que se sentaba al final de la mesa, un rey sobre su trono, con una expresión que podía ser interpretada como curiosidad o desdén. Sin embargo, su voz seguía resonando, cada argumento se construía sobre el anterior, alimentando la pasión que había despertado en él. Mientras describía cómo la implementación de un enfoque más emocional en la dirección de la empresa podría ofrecer soluciones innovadoras, notó cómo algunos de los miembros del comité empezaron a reaccionar. Un par de ceños fruncidos se suavizaron ligeramente, posiblemente por la familiaridad de sus estadísticas, y allí, en medio de su discurso, cultivó la esperanza. Pero la figura de su padre se alzaba como un obstáculo formidable.
La autoridad que emanaba de él era difícil de ignorar. Un instante crítico se presentó cuando Alejandro invocó el apoyo del resto de la empresa. No estoy aquí solo para hablar de mis ideas, dijo con firmeza. Estoy representando a un equipo que anhela ser escuchado. La diversidad es nuestra fuerza. Sintió una corriente de energía fluir a través de él. Era el momento de reforzar su mensaje con acciones concretas, pero en ese instante, sus nervios amenazaron con desbordar su concentración. Entonces, sucedió lo inesperado. Al final de su presentación, uno de los miembros del consejo alzó la mano. Alejandro, es inspirador ver tu pasión, pero, ¿cómo planeas llevar a cabo esto sin la experiencia necesaria en estas áreas? Las emociones son importantes, pero la rentabilidad lo es incluso más. Era un reflejo de la mentalidad que había aprendido a desafiar, un eco de la crítica que siempre había temido. Estaba preparado para eso. Alejandro tomó una respiración profunda y se plantó firme. Entiendo su preocupación. Pero la experiencia se construye con la voluntad de innovar y correr riesgos. Mi propuesta no niega la necesidad de rentabilidad, busca equilibrar lo emocional con lo económico. Las empresas que ignoran lo humano a menudo se encuentran con resultados adversos. Está demostrado, explicó, mientras proyectaba ejemplos de otras organizaciones que habían prosperado a través de su propia transformación cultural. Las murallas del consejo crujieron, aunque aún había resistencia en la mirada de su padre. En aquel instante, Alejandro comprendió que el verdadero desafío iba más allá de los números. Era como si se encontrara en una batalla ancestral, donde lo emocional y lo racional luchaban no solo por la atención de su padre, sino por el futuro mismo de la empresa. La reunión continuó con preguntas y respuestas, y cada intervención lo llevó a reafirmar su postura. Cuando finalmente llegó el momento de la votación, sentía que había desatado un cambio. Mientras los resultados se contabilizaban, su mente revoloteaba sobre las posibilidades que podrían abrirse. Sin embargo, fue cuando el chairman del consejo anunció un resquicio de apoyo que se le heló la sangre. Hemos decidido posponer nuestra decisión. La reacción fue inmediata y no pudo evitar que un escalofrío le atravesara la espalda. ¿Era posible que el impacto de su presentación no fuera suficiente? Miró a su padre, quien parecía tan imperturbable como siempre. En su mirada había un toque de aprobación, pero también un indicio de guerra. Fue entonces cuando Alejandro entendió toda la magnitud de la lucha en la que estaba inmerso, no solo junto a su padre, sino dentro de sí mismo, con el peso de la situación presionando sobre sus hombros. Se retiró de la reunión sintiendo que una batalla importante había comenzado, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. Un día después, un mensaje inesperado de Leticia iluminó su pantalla: debemos hablar. Hay algo más que necesitas saber sobre lo que sucede en la empresa. El corazón le dio un vuelco. ¿Sería la clave que le faltaba para seguir adelante? Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de ansiedad y emoción al ver el mensaje de Leticia. Su mente comenzó a girar en torno a lo que podría significar. Ella siempre había sido un pilar en la empresa, pero mantenía un aire de misterio que lo intrigaba en lugar de incomodarlo. La idea de que ella pudiera tener información crucial sobre los entresijos empresariales le dio un nuevo sentido de determinación. Se citó con ella en un café cercano, un lugar apartado donde la rutina del trabajo no podría interrumpir su conversación. Mientras se acercaba, sus pasos resonaban en la acera, marcando el compás de su creciente nerviosismo y la necesidad de salir del marasmo en el que había caído tras la reunión. Una parte de él sabía que tenía que actuar, no podía esperar que otros decidieran su futuro. Al entrar, la vio sentada en una mesa en el rincón, con un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano. Sus ojos, al encontrar los de Alejandro, transmitieron una mezcla de complicidad y preocupación. Antes de que pudiera saludarla, empezó. Gracias por venir, Alejandro. Tengo información que podría cambiar lo que piensas sobre la dirección de la empresa, dijo, con un tono que hacía eco de su seriedad. ¿De qué se trata?, preguntó Alejandro, sintiendo como cada palabra temía alterarle el balance emocional. Leticia tomó una respiración profunda y empezó a explicar. Le habló de la insatisfacción que se cernía sobre la empresa, no solo entre los empleados, sino también dentro del consejo. Muchos estaban descontentos con la falta de innovación y la cultura rígida que había impuesto su padre. No es solo tu idea lo que está en juego.
Hay un clamor por un cambio más profundo. Y tiene que ver con lo que muchos de nosotros hemos visto y experimentado, añadió con determinación. La conversación fluyó, y con cada nuevo dato, Alejandro comenzó a escribir mentalmente su propia historia de resistencia. No era solo el contra su padre, había un movimiento interno que podría ganar fuerza. Pero al mismo tiempo, comenzó a sentir el peso de su propia vulnerabilidad. ¿Era suficiente su visión para encabezar un cambio? Las preguntas se agolpaban como sombras inquietas al fondo de su mente. De repente, Leticia cambió el tono. Alejandro, ha llegado el momento de enfrentar a tu padre. Tienes que abordar no solo sus argumentos económicos, sino recuerda que su poder depende de la percepción que los demás tienen de él. Si logras mostrar que hay una alternativa viable, podrías galvanizar a otros a tu favor. El desafío resonó en él. ¿Estaba realmente listo para esto? La sencilla sugerencia de Leticia se sentía como un camino a seguir, uno que desafiaba no solo a su padre, sino también a su propia percepción de liderazgo. Necesitaba ser más que un hijo luchador, quería ser un líder que inspirara a otros. Con una nueva determinación, salió del café con más claridad. Cada paso lo acercaba a un objetivo. Sabía que debía preparar su siguiente movimiento con cuidado. No solo usaría datos y cifras, sino también su pasión y la historia de quienes lo apoyaban en esta lucha. Mientras caminaba hacia su coche, un retazo de conversación entre dos empleados le alcanzó. ¿Viste cómo Alejandro está tratando de cambiar las cosas? Una imagen se formó en su mente, un ejército de rostros, dispuestos a seguirlo. Pero, justo al abrir la puerta del auto, quedó reflexionando en un aspecto crucial. ¿Esa nueva postura lo alejaría aún más de su padre? Por primera vez en su vida, entendió que la transformación personal y profesional requería elegir entre sus deseos y las lealtades familiares. Mientras encendía el motor, un pensamiento lo paralizó. El momento para la verdad se acercaba, y con él, la chance de redefinir no solo su carrera, sino también su relación con su padre. A medida que la lluvia comenzaba a caer, Alejandro supo que la calma antes de la tormenta era solo el preludio a lo que estaba por venir. El desafío no sería solo demostrar su visión, sino también descubrir el precio que estaba dispuesto a pagar por lograrlo. Se atrevería a confrontar a su padre y desafiar su legado. Aún tenía muchos hilos por desenredar en esta compleja red familiar y profesional, y sabía que el siguiente movimiento podría ser el más crucial de todos. La noche se adueñó de la ciudad mientras Alejandro conducía, sumido en sus pensamientos. La lluvia caía de manera constante, cada gota era un eco de sus dudas atravesando su mente. Se sentía atrapado entre lo que quería y lo que su padre esperaba. Reflejando sobre las palabras de Leticia, se dio cuenta de que aquello iba más allá de una simple revuelta dentro de la empresa, era un viaje hacia su propia identidad. Su primera decisión era clara, tenía que escuchar y entender la voz de quienes lo rodeaban. Antes de trazar cualquier estrategia, debía conectar con los empleados, conocer sus inquietudes. No podía luchar solo, la clave sería construir un colectivo motivado por una visión compartida, una razón por la que trabajar y apoyarlo. Comenzó a pensar en cómo podría generar ese ambiente. Al llegar a su departamento, tomó un bolígrafo y se sentó en la mesa del comedor, sintiendo el peso de la hoja en blanco frente a él. Hizo una lista de empleados a quienes podría acercarse, personas en distintas áreas, aquellos que habían mostrado el deseo de innovar. En su mente, sus nombres eran símbolos de un movimiento emergente. Su determinación creció a pasos agigantados mientras trazaba los primeros esquemas de su plan. Después de un exhaustivo recorrido por el recuerdo de cada conversación que había tenido en el pasado con sus compañeros, se sintió impulsado a llevar a cabo pequeñas reuniones informales. Reunirlos, escuchar sus inquietudes y darles voz sería su prioridad. Sí, definitivamente eso le daría más peso a su postura ante su padre. Necesitaba fundamentar sus argumentos en una realidad compartida, no solo en su deseo personal de cambio. Pasaron los días y Alejandro organizó sus reuniones, con una mezcla de nervios y emoción. Al entrar a la sala de conferencias donde los convocó, pudo sentir las miradas curiosas y ansiosas de los asistentes. Estaba construyendo su propia red de confianza, otorgando un brillo de esperanza en sus rostros a medida que compartía su visión.
La energía en el ambiente era palpable, y por un instante, se olvidó de su padre, del miedo a su reacción. Sin embargo, no todo fue sencillo. En una de las reuniones, una de las empleadas, María, levantó la voz: Alejandro, esto suena muy bien, pero ¿qué pasará si tu padre se opone? ¿Cómo piensas hacer que cambie de opinión? La pregunta, aunque incómoda, era válida. Se dio cuenta de que necesitaba prepararse para la inevitable confrontación. Más que nunca, se dio cuenta de que la transformación personal no solo requería valor, sino también una estrategia bien pensada. Mientras reflexionaba sobre estas dificultades, una idea surgió en su mente: necesitaría apoyo externo. Concesionar un consultor que pudiera ayudarlo a pulir su propuesta y a presentarla de manera convincente ante su padre y el consejo. La conexión con Leticia había sido vital, pero ahora debía expandir su red hasta tocar puntos que se sentían inalcanzables. Caminando hacia casa esa noche, sintió que el miedo había comenzado a mutar en determinación. Cada paso que daba marcaba el ritmo de una decisión que trascendía su propósito original. El enfrentamiento con su padre ya no lo veía solo como un posible castigo, sino como una oportunidad de redibujar el destino tanto de su vida profesional como de su relación familiar. Y así, con su mente enfocada y su corazón decidido, decidió actuar. Mañana se reuniría con un consultor que había escuchado de un amigo. Necesitaba la perspectiva de alguien externo, alguien que pudiera darle las herramientas necesarias para lo que vendría. El momento crucial se aproximaba, y dejando atrás su temor, entendía que cada movimiento que hiciera ahora era parte de su legado. Sin embargo, un nuevo pensamiento lo invadió de preocupación: ¿qué pasaría si fracasaba? Esa pregunta lo acompañó mientras se acomodaba en la cama, reflejando sobre los caminos que aún no había explorado, mientras se dejaba llevar por el sueño. La decisión de enfrentar a su padre para dar un giro a su vida se conectaba cada vez más con el deseo profundo de ser un líder, pero ¿qué precio tendría que pagar? ¿Estaría preparado para perder algo más que un simple desacuerdo familiar? La tensión se apoderó de sus pensamientos, mientras una imagen oscura se cernía en su mente: la realidad de su decisión aún estaba por revelarse. El día que Alejandro decidió confrontar a su padre, el cielo sobre la Ciudad de México reflejaba un gris sombrío, como presagiando la intensidad de la lucha que se avecinaba. Había pasado días de arduo trabajo construyendo un argumento sólido, no solo para intentar cambiar la dirección de la empresa, sino para transformar su propia vida. Cada diapositiva de su presentación representaba un paso hacia una nueva identidad, una liberación de las cadenas heredadas que había llevado durante años. La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas más imponente de la compañía, un espacio donde las decisiones vitales se dictaban y se asumían como definitivas. Las miradas serias de los miembros del consejo se centraron en él, creando una atmósfera punzante que amenazaba con desbordar su determinación. Alejandro sintió el peso de la historia familiar presionando sobre sus hombros. Pero esta vez, no iba a ser el hijo obediente, iba a ser el líder que la empresa necesitaba. Con cada palabra que pronunciaba, comenzaba a ver la resistencia en los rostros de los directivos aferrados a la tradición. La rentabilidad y la humanidad pueden coexistir, afirmaba con firmeza, mientras sus manos se movían con pasión sobre las diapositivas que mostraban no solo cifras, sino historias. Historias de empleados como Leticia, cuyas vidas se entrelazaban con la esencia de la compañía. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando su padre, omnipresente y autoritario, interrumpió. Alejandro, esto no es más que un sueño utópico. Las emociones no son el camino hacia el éxito, dijo, su voz firme y quizás decepcionada. Una oleada de determinación recorrió el cuerpo de Alejandro. ¿Y qué es el éxito, papá, si no incluimos a las personas que hacen que esta empresa funcione? La sala se silenció. Esa pregunta, que había estado atragantada en su garganta durante años, finalmente salió a flote. Un silencio opresivo se apoderó del entorno mientras todos contenían la respiración. El intercambio entre padre e hijo no solo se convirtió en un debate sobre estrategias empresariales, sino en un enfrentamiento personal que había estado cociéndose durante mucho tiempo. Alejandro se encontró no solo defendiendo un enfoque innovador, sino reivindicando su derecho a ser visto y escuchado. Este es el legado que quiero construir, concluyó,
decidido a seguir adelante independientemente de la reacción que pudiera suscitar en su padre. La tensión en la sala creció. Finalmente, aunque la decisión del Consejo fue posponer la implementación de su propuesta, se abrió el debate y el diálogo sobre un nuevo enfoque. Logró lo imposible, la empresa daba un paso hacia una dirección que integraba tanto rentabilidad como bienestar emocional. Cuando la reunión terminó, Alejandro sintió una mezcla de alivio y el nacimiento de un nuevo propósito. Se acercó a su padre, quien aún se mantenía en pie, con una expresión que varió entre la sorpresa y la aprobación. «Has demostrado tener una voz», admitió su padre en un tono más suave. «Solo asegúrate de que puedas sostener esa voz en futuras conversaciones». Alejandro sintió un calor en su pecho, no solo había ganado una batalla, sino también un espacio de reconocimiento en el corazón de su familia, con el apoyo renovado de algunos miembros del consejo y, lo más importante, de la familia. Alejandro comenzó a construir un equipo diverso que ayudaría a encarnar su visión. Incorporó a Leticia al proyecto y, con su ayuda, creó el programa de reconversión que buscaba revitalizar la cultura empresarial. Con el tiempo, una nueva atmósfera emergió, donde la emoción se entrelazaba con cifras de ganancias que reflejaban un crecimiento auténtico. Satisfecho con su impacto en la empresa y con el reconocimiento del valor humano que había traído a una estructura dura, Alejandro finalmente se sintió liberado. Dejó de ser el hijo del CEO para convertirse en un líder que prioriza a las personas. Mirando hacia atrás, ya no sentía el peso del legado familiar como una carga, sino como una oportunidad. Había conquistado su propia identidad, se había levantado con confianza y había encontrado su lugar genuino dentro de un mundo que por tanto tiempo había temido. El viaje le enseñó que el verdadero éxito se mide no solo en números, sino en el impacto que se produce en la vida de los demás que trabajan y luchan por un mismo propósito. El tiempo había pasado desde su primer encuentro con Leticia, pero fue su conexión la que lo había guiado a abrir su corazón y su mente a nuevas posibilidades. Ahora, como un verdadero líder, Alejandro sabía que su papel era escuchar, inspirar y fomentar el cambio. Y en cada paso que daba, Juanita, su hija, y Leticia eran recordatorios de por qué había decidido luchar. Así culminó su transformación, del hombre atrapado entre deberes y deseos, a uno que abrazó su autenticidad plenamente, listo para enfrentar cualquier futuro con un espíritu renovado. No olviden suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.